¿Están ya listos para los exámenes o todavía? Sí, ahí vamos, profesor. Me he dado cuenta de que alguna gente también me dice de que cuando a ustedes les exigen, ahí funcionan, y si no les exigen, no funcionan. Dicen. ¿Es verdad? No hay respuesta. Bueno, vamos a empezar con la clase ya. La clase de hoy día probablemente sea la última clase, aunque yo desde allá les voy a tratar de mandar información para que lean, a ver, cuando tengan tiempo, pero la clase de hoy día va a ser la última clase referida al curso, ¿ya? Eh, entonces, vamos a hablar primeramente de imanes permanentes. Quería preguntarles primero, ¿cuál es el libro de texto que tienen ustedes en máquinas 2 y en máquinas uno? ¿Aló? ¿Cualquiera me puede responder, por favor? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es el libro de texto que usan en máquinas uno y máquinas 2? Ingeniero, mire, estamos comenzando esta última clase. Hacemos unos 3 minutitos, quisiera que me escuchen y escúchenme también, compañeros, colegas, ¿no? Yo le pregunto a todos, a usted especialmente, ingeniero, miren, ve, tenemos Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, países altamente desarrollados, ingeniero. Y acá escucho yo siempre el bicentenario, 200 años, el Perú libre, independiente. Ingeniero, ¿qué puesto ocupamos a nivel mundial de desarrollo? Me da tristeza eso, ingeniero. ¿Cuándo vamos a alcanzar ese desarrollo que tienen los países grandes? Es para la reflexión. Porfirio es el que habla, ¿no? Porfirio, ¿no? Sí, ingeniero, sí, sí. Bueno, Porfirio, fíjese, ve, ya le di el tiempo. Tiene usted razón, pues, pero por eso justamente estamos haciendo el esfuerzo de crecer un poquito, aunque sea bien poquitito, pero crecer en ese sentido, ¿no? Desarrollar más o menos un poco de tecnología acá. Eso es todo lo que le puedo decir, pero la pregunta que usted dice, pues, es para ponerse todo el día a discutir, así que me disculpa, pero vamos a hacer una clase, algo que concreto. Les Gracias, preguntaba, ingeniero. por favor, sí, gracias Porfirio, de todas maneras, por su idea. ¿Qué libro de texto usan en máquinas uno y máquinas 2? ¿Nadie me puede contestar? Ingeniero, Sí, en máquinas 2 estamos utilizando el Fraile Mora. la de Mora. Máquinas 2. ¿Y en máquinas uno? Bueno, en máquinas 1 llevamos con el profesor, ¿cuál fue el libro? No me acuerdo muy bien el libro. Es Teoría y Análisis de Máquinas 1 de Agustín Gutiérrez. Oh, Agustín. Bueno, Sí. ya. Es solamente entonces les preguntaba porque quería saber cuál es, si había algo ahí de imanes permanentes. No conozco el libro de Mora, pero en el de Agustín creo que hay un poco, pero bueno. Vamos a comenzar, por favor, hablando de los imanes permanentes. Ya tienen ustedes en la pantalla un núcleo, ¿cierto? Un núcleo de hierro laminado, según lo que dice acá. Eh, es solamente para chequear si todos tienen acceso a la pantalla. Sí, ¿no? Sí, Eh, ingeniero, sí. Sí se observa, bueno, ¿verdad? sí. Bueno, sí, es una copia. También le voy a mandar al delegado para que la distribuyan, ¿ya? No lo he mandado hasta ahora. Bueno, los imanes permanentes, lo que podemos decir es que eh,
en realidad hace más o menos como unos, yo diría, ¿cuántos? Unos 50 años más o menos atrás que recién comenzaron a desarrollarse de una manera como sea necesaria, que sea útil para las máquinas, ¿no? A los imanes permanentes antes, estoy hablando de la ferrita o el álnico, ah, que habían ya existentes, pero que tenían unas densidades de campo magnético muy pequeñas. Estamos hablando de 0,1, 0,2. En el capítulo 1, en la clase del capítulo 1, recuerdan ustedes que ahí también les he proporcionado un artículo de unos mexicanos donde hablan de los diferentes clases de imán permanente. Y también en la clase 2, creo que clase 3, pueden revisarlo. Pero la conclusión es de que los imanes permanentes tenían una capacidad, diría yo, de desarrollar campo magnético muy pequeña, 0,2, 0,1 Tesla. Estamos hablando de 0, un Tesla, por si acaso, es equivalente a 10.000 Gauss. Estamos hablando pues de 100 Gauss, algo así, 500, 300 Gauss. Y entonces en realidad no podía utilizarse demasiado, ¿no? Pero hace más o menos como 50 años atrás se comenzó a desarrollar y a evolucionar estos imanes permanentes. Varias mejoras en el mismo álnico y también en los imanes permanentes de cerámica, que son los ferritas o los ferrites en inglés, comenzaron a desarrollar capacidades un poco más fuertes. Pero aún así era discutible su uso, diría yo. Llegaron a tener más o menos 0,5 Tesla, 0,4 Tesla, sí. Lo que pasa es que hace más o menos como unos 40 años, diría yo, tal vez atrás, comienza a desarrollarse un nuevo tipo de imanes permanentes que son basados en elementos de los que se conoce como Earth, de tierra rara, tierras raras, ¿no? Neodymium, especialmente el neodymium, el samarium, ¿no? Entonces se desarrollan los imanes que son una mezcla de samarium cobalt, por ejemplo, samarium con cobalto, el neodymium, que es una mezcla de neodymium justamente iron boron, con los elementos iron boron que desarrollan ya capacidades altas, ¿no? Que estamos hablando de ya 0,8, 0,9 Teslas. Y justamente es el valor que se usa en el entrehierro, inclusive en valores menores, en el entrehierro de las máquinas de inducción. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, si trabajamos con 0,8 Tesla en las máquinas actuales, ¿por qué no usamos los imanes permanentes, que son simplemente piezas, diría yo, de unas piezas sólidas, ¿no? Que pueden insertarse en el rotor de las máquinas? Y así fue, ¿no? Así fue como a la vez se produjo una demanda inmensa de estos nuevos imanes y entonces hubo un desarrollo tecnológico de los propios imanes también. Les voy a decir en forma particular que, por ejemplo, yo tengo bastante experiencia con Samarium Cobalt. El Samarium Cobalt tiene la característica de que es usado especialmente en temperaturas altas, casi hasta los 200 grados centígrados, ¿no? Y también es usado, es bien estable, o sea, no cambia su producción de campo magnético. Y entonces en aplicaciones aeroespaciales se, se, siempre se prefiere pues el samarium cobalt, ¿no? De todas maneras se usa, aunque cuesta más caro. Pero también
Después el desarrollo de neodymium, como vamos a ver, superó inclusive el de samarium cobalt. O sea, es capaz de producir una cantidad de campo magnético más alto, pero es también sujeto a lo que se llama la desmagnetización. O sea, si hay un campo externo de sentido contrario al campo del imán, este imán de neodymium se demagnetiza y entonces va a tener una densidad de campo magnético menor. Bueno, entonces aquí el autor, autor de un libro, de un profesor también de MIT, muy bueno, excelente, hace una comparación entre dos tipos de metales. El M5, que es como decir, es usado para hacer láminas para las máquinas, y lo compara con el álnico 5. El álnico 5 es una clase de imán permanente, ¿no? Más o menos antiguo. Entonces él dice, ¿cuál es la característica realmente que diferencia estos dos tipos de materiales? ¿Por qué los imanes son como son y por qué se pueden usar de esa manera, ¿no? Entonces es necesario ir a una curva donde se explica más o menos esto. ¿Cómo se explica? El imán permanente puede tener una densidad de campo magnético cero, ¿no? Pero si es que se aplica un campo magnético externo hasta un nivel muy, muy alto, entonces va a seguir la característica de la curva de saturación, hasta que llega un momento en que se satura completamente, ¿no? Voy a ver si tengo aquí esa curva acá. Entonces, cuando se satura este imán permanente, luego se reduce el campo magnético externo y entonces el imán llega a un valor, aquí está, ¿no? Entonces, supongamos de que el imán permanente inicialmente con una intensidad de campo cero y una densidad también de campo cero, se pone un campo externo por diversos medios. Puede ser una bobina con corriente, puede ser un imán superpoderoso, etcétera. Voy a hacer un paréntesis solamente para su información. Hay imanes bobinas que producen hasta 8, 10, 20 Tesla, por si al caso, ¿no? Que se usan justamente en experimentación de laboratorios en las universidades para producir, por ejemplo, fusión, para simular la fusión o la fisión y otros aspectos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de nosotros de 0,8, 1 Tesla, estamos refiriéndonos a las máquinas eléctricas, no en realidad al campo amplio que existe para estos campos magnéticos. Bueno, volviendo entonces a nuestro imán. Supongamos que tenemos un imán permanente en donde no hay absolutamente nada de campo y le aplicamos un campo externo, entonces el material en el imán va a seguir una característica como la curva de saturación, va a partir del punto A y llega al punto B, y luego en el punto B asumimos ya de que el material está saturado. Saturado quiere decir de que así incrementemos el valor de H, que es ampere por metro, o kiloampere por metro, o Henry, o no Henry, sino H, el valor del vector H, el valor de incremento de la densidad de campo magnético ya es casi constante. O sea, si ustedes ven, se mantiene casi constante, ya no se incrementa mucho. Entonces ahí se dice que el material está saturado.
Bueno, una vez que está saturado, entonces nosotros lo que podemos hacer es retiramos el campo magnético externo. Al retirar el campo magnético externo, el imán permanente nunca va a regresar por la misma curva, sino que va a regresar por una curva diferente que sigue la característica de B a C, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es formando un lazo de histerisis, ¿no? Está formando un lazo de histerisis. Entonces, cuando quitamos completamente la intensidad de campo magnético externo que estamos aplicando, a corriente igual a cero si usamos una bobina, el imán se va a quedar con una densidad de campo BR todavía existente. Es una densidad de campo que puede ser para lo que nosotros usamos en el valor de 1,2, 1,3 Tesla, más o menos, alto, ¿no? Si seguimos, si aplicamos un campo contrario o una corriente de sentido contrario, entonces el material va a seguir la curva de histerisis, va a seguir el lazo de histerisis hasta un punto D. Quiero mencionarles aquí, y esto es importante, que a partir del punto D, si es que nosotros aumentamos la corriente, ya no aplicamos corriente negativa, sino aplicamos una corriente positiva, el material no regresa a través del lazo de histerisis, o sea, no regresa hasta C, sino que regresa creando un nuevo ciclo de histerisis, regresa hasta F, ¿no? Y luego si regresamos nuevamente, va a crear este nuevo lazo de histerisis F, D, F, ¿no? F, D, en la parte superior, F. Pero entonces, lo que sucede en las máquinas eléctricas es que el imán permanente está sujeto al campo magnético del estator, a las variaciones del entrehierro, etcétera. Y entonces, puede decirse de que entonces con qué valor de campo magnético va a trabajar, porque según lo que me muestra esto, ese campo magnético cambia completamente, ¿no? Y no sé al final qué valor usar, si va a usar el valor BR o usar el valor de B correspondiente a F. En realidad, efectivamente, esa es una característica de los imanes permanentes antiguos, diría yo, donde era muy difícil inclusive deducir un punto de funcionamiento. Vamos a ver si tenemos algo acá que pueda explicar eso, ¿no? O sea, el álnico 5, como están viendo aquí, es uno que cae violentamente. El álnico 8, su lazo de histerisis es un poquito más hacia la izquierda, ¿ah? Pero en estos dos es muy difícil conseguir un punto de funcionamiento estable del imán para usos de la máquina. Sin embargo, si nosotros usamos el neodymium, por ejemplo, si nos vamos al neodymium, vamos a tener varias ventajas. Una ventaja es de que la densidad de campo magnético en este caso va a ser 1,25 más o menos, o sea, es mucho más alta que la del álnico 8 o que e inclusive que la del álnico 5. Pero la mayor ventaja es de que su línea, el lazo de histerisis es una línea prácticamente entre el eje B y el eje H. Es una línea. ¿Qué quiere decir esto? Que si este campo, si este imán se le aplica un campo magnético con positivo nuevamente, se va a desplazar en esta línea, nada más. O sea, sube y baja en esta línea, ¿no? Sube y baja en la línea y entonces se hace mucho más fácil el cálculo, se hace mucho más fácil la operación, porque supongamos que está trabajando en un punto como este. Por alguna razón del campo magnético estatórico
cambia a otro punto más abajo, diría yo. Entonces, pero luego regresa, se elimina ese campo magnético externo y nuevamente el imán va a regresar al punto anterior, o sea que es mucho más estable. Como ustedes saben bien, el eje en realidad y el valor para el cual la densidad de campo magnético en ese material llega al valor cero se llama la fuerza coercitiva, ¿cierto? Entonces este eje es de fuerza coercitiva. Otra cosa que podemos aquí ver claramente es que la fuerza coercitiva del neodimio, ¿no? En este caso es como en proporción, diría, es más o menos 950, mientras que la del álnico 8 es de 140 más o menos, ¿no? Estamos hablando más o menos como 8 veces más. Y eso es lo que vuelve al material más estable. Bueno, voy a regresar porque en realidad esto quiero hacer solamente una introducción aquí. El autor eh, pone un ejemplo que es muy ilustrativo, ¿no? Hay muy ilustrativo. Dice aquí, en un circuito magnético como el que se muestra, en realidad dice la figura 1, pero es igualito que este, donde hay una lámina de una permeabilidad infinita, una bobina que se puede reemplazar por un imán permanente acá y un entrehierro, va a resolver las ecuaciones magnéticas, ¿no? Entonces, lo que hace es simplemente aplica pues las ecuaciones en la figura, ¿no? Y dice la fuerza magnetomotriz total es igual a cero, que es la caída de fuerza magnetomotriz en el entrehierro, G, por la longitud del entrehierro, G, más la intensidad de campo magnético en el material magnético por la longitud del material magnético, que en este caso es justamente el imán, ¿no? O sea, aquí no hay corrientes externas y solamente hay un imán que está conectado a unas láminas ferromagnéticas. Vamos a ver si veo es más o menos como es esto más o menos. Sí, exactamente es esto, ¿no? Entonces en este gráfico ustedes pueden ver de que está tratando de calcular el campo magnético o la densidad de campo magnético en el entrehierro y en el fierro, ¿no? Este es el fierro de permeabilidad infinita. Este es el imán que tiene una longitud m y un área m y un área AG. Los valores que pone solamente para acompañar la ilustración, que es que el imán es de 1 centímetro, el entrehierro es de 0.02 centímetros y el área del imán es igual al área en el entrehierro, que es igual a 4 centímetros. Bueno, entonces aplica las ecuaciones, ¿no? Y calcula aquí que la intensidad de campo magnético en el entrehierro es igual a esta ecuación. De aquí nomás es súper simple, ¿no? Menos Lm sobre GHm. Luego dice que el flujo en el fierro es igual que el flujo en el entrehierro, algo que es, claramente se ve, ¿no? Y también de aquí calcula la densidad de campo magnético en el entrehierro igual a MBM entre AG. Entonces, estas dos ecuaciones las mezcla en una sola y calcula que, a ver, déjenme ver un ratito, ¿no? Entonces, calcula de que el, el campo magnético en el imán, ¿no?
es igual a esta ecuación, pues están dos mezcladas, ya las de arriba, ¿no? Y es igual a menos 5 mu sub 0 HM, es decir, a menos 6.28 por 10 a la menos 6 HM, que es la intensidad de campo magnético en el imán. La densidad de campo magnético en el imán es igual a esta cantidad por la intensidad de campo magnético en el imán. Luego, esta es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, dice que hay que dibujar esta que es una línea, en realidad, en el cuadrante perteneciente a los materiales, y aquí lo dibujan. Esta es la línea, esta es la pendiente de la línea, y entonces la intersección de esta línea con la otra característica del mismo material del imán va a dar la solución a la ecuación. Y lo van a leer ustedes con detenimiento, por favor. Esto es importante que ustedes entiendan y que sepan. Y entonces calcula de que el campo magnético en el imán, que es igual al campo magnético en el entrehierro, es igual a 0.3 Tesla, ¿no? Más o menos como 3000 Gauss. Esa es la solución que da. Este es el campo magnético en el imán y que es igual a la densidad de campo magnético en el entrehierro. Ahora hace lo mismo para el otro material, para el M5, que es solamente es una lámina ferromagnética, nada más. Entonces, si utiliza exactamente lo mismo, hace exactamente las relaciones, exactamente lo mismo, encuentra que la densidad de campo magnético en el álnico es súper, súper baja. Vamos a ver a dónde está. Aquí, a ver, la tengo por aquí. Aquí, vamos a ver, aquí entre hierro, luego, este es el ejemplo 1.7, entonces se va hablando. No, bueno, pero es que no lo tengo ni siquiera en el papel. Entonces, bueno, si hace exactamente lo mismo y en vez de imán usa el M5, la ecuación para la densidad de campo magnético le va a resultar, aquí está, le va a resultar a 0.00 no sé cuánto, 0.00 me confundí. Le va a resultar que el M5, por tener una fuerza coercitiva mucho, mucho más baja, la densidad de campo magnético va a ser más o menos de este valor. Aquí puede ser de 3.8 por 10 a la menos 5 Tesla. Es un valor bien, bien bajo. Debe de estar aquí también. O sea, unos 7. Ya, B. B. Aquí está, ¿no? O sea, sí, aquí la solución para M5, la densidad de campo magnético le sale igual a 0.38 Gauss, mientras que la densidad de campo magnético en el imán, cuando se usaba imán en el entrehierro, también es igual a 0.3 Tesla, o sea, 3000 Gauss. Entonces estamos hablando, cuando usa imán, tiene 3000 Gauss en el entrehierro. Cuando usa la lámina,
el M5, en vez de 3000, tiene 0.38 Gauss. O sea, estamos hablando de 3 por 2, 6 veces más o menos. Más, mucho más, ¿no? 6000 veces, 6000 veces. Lo que aquí realmente la conclusión que puede decirse aquí es de que la lámina M5 pues no tiene características de alta coercitividad, lo que quiere decir que se va a desmagnetizar muy rápido, que no va a soportar nada a cualquier campo externo de sentido contrario, mientras que el imán o los imanes que se usen por tener una fuerza coercitiva muy alta, sí soportan la desmagnetización, ¿no? Y aún mantienen sus valores de densidad de campo magnético alto. Por esa razón es que se prefiere su uso en las máquinas eléctricas, ¿no? En general. Pero en realidad he tratado de darles yo la idea fundamental, ¿no? Hay algunos otros conceptos respecto a los imanes permanentes, que es, por ejemplo, que el producto del valor BH es igual a la energía del imán, y entonces generalmente si multiplican este valor de H por este valor de B, las unidades creo que están en joules, y es el valor de la energía del imán. De cuando busco, no encuentro. Ah, y entonces, se trata de escoger siempre un imán que produzca un campo magnético con el mínimo volumen, más o menos. Esa es la regla teórica, pero en realidad en la práctica no es así, ¿no? O sea, se pone el imán que se necesita, aunque no el volumen no sea el mínimo. Eso les digo por experiencia. Bueno, ahora no encuentro. Aquí están, ¿no? Aquí están las líneas de energía, ¿no? O sea, ah, esas líneas de energía son diferentes porque cambian con la temperatura. ah, a medida que la temperatura ah, cambia también la característica del material, y generalmente se usa en un punto de máxima energía, pero en realidad, como les digo, eso es algo teórico, ¿no? En la práctica no se consigue y no se busca tampoco eso. Eso es solamente para teoría. Bueno, esta es la parte de imanes permanentes un poco confusa que les he mostrado. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Esto, como les digo, lo van a mandar, lo van a tener ustedes de todas maneras, ¿no? Estas copias que he sacado. ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ir a la segunda parte de la clase, que es la que corresponde al imán, a- perdón, no al imán, sino al brushless motor, que quería yo mostrarles de todas maneras también. Ahora un ratito, por favor. No sé por qué aquí. Todavía está mostrando esto, ¿verdad?
Ok. Vamos a hablar brevemente de los brushless, de los motores brushless, ¿no? Brushless, como su nombre lo indica, brush es escobilla más o menos, less es que no tiene escobilla, no hay, less, sin. Entonces, brushless es sin escobillas, ¿no? Es más o menos la traducción literal. Ah, nos, Como una historia pequeña, les puedo mencionar que los brushless también tienen más o menos una vida de unos 50, 60 años más o menos también que se usan, o en realidad aparecieron y fueron posibles su uso debido a la presencia de los imanes permanentes justamente, o sea, fue un desarrollo casi paralelo, y también a la electrónica de potencia, ¿no? Que desarrolló técnicas para poder, ¿cómo se dice? Switch, cambiar los devanados, la alimentación de devanados, el control, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, vamos a hacer una introducción para que ustedes tengan una idea de lo que son estos brushless motores. Otra cosa, por si el caso, eh, otra de las características también de los brushless es que en un principio aparecieron casi en dos formas nada más. Era como decir un motor que tiene, vamos a ver, que casi que reemplaza al motor DC y que luego se ha extendido a varias formas de otros motores. Y también la potencia de estos motores es desde los watts, ¿no? O sea, que puede ser un motor de 1 watt tranquilamente hasta megawatts, ¿no? O sea que la variedad del rango es inmenso. Algo importante, el estator de la máquina es casi un estator convencional. Yo diría casi. Se puede usar tal vez un estator convencional, pero en realidad hay unas particularidades específicas que hay que tener cuidado a la hora que se usa estos brushless. La intención de decirles esto es que para el diseño en general inicialmente se diseña como si fuera una máquina normal, ¿no? Un estator normal. Bueno, aquí tienen ustedes en esta tabla un fabricante ha puesto varios tipos de motores y quiero mostrarles solamente para que vean que los voltajes cambian 24 hasta 240 voltios, por ejemplo, 48, etcétera, 30 voltios, etcétera. La velocidad es en este caso, casi todos son en el rango de los 3000, pero los brushless pueden tranquilamente irse hasta, en algunos casos especiales, hasta los 100.000 RPM. En otros casos puede llegar a los 8.000, así diría yo, ¿no? El problema es realmente las pérdidas por corrientes parásitas y por histerisis, ¿no? Que va a calentar el motor, la lámina y no responde a esas frecuencias. Entonces el calentamiento, si hay un enfriamiento bueno, entonces puede usarse a más alta velocidad. Esta velocidad en realidad es baja, si es que uno compara. Por ejemplo, los carros eléctricos puede ir la velocidad tranquilamente a los 8.000 revoluciones y he visto que en aplicaciones especiales llega, como les digo, a los 100 o más, inclusive 100.000 revoluciones, ¿no? Para cada uno de estos motores, aquí muestra la resistencia línea a línea, ¿no? La inductancia línea a línea, o sea, pueden ser valores que les muestro porque estos valores realmente pueden ser útiles a la hora que ustedes hagan algo relacionado
cuando uno tiene una máquina, un generador síncrono, un motor, uno no puede agarrar le voy a poner una resistencia de esto y le voy a poner una inductancia de tanto. No se puede hacer eso porque los resultados le pueden resultar pues completamente disparatados, no sean irreales. En realidad siempre deberían de usar valores que corresponden a máquinas reales o por lo menos diseñadas ya. En este caso, estos son valores de máquinas reales. La constante de torque, que es en este caso los onzas pulgadas por amperio, también es un valor característico, típico de los brushless. Cuando se habla de un brushless, generalmente dicen, ok, ¿qué KT, qué KT tiene? O sea, KT es la sensibilidad del torque, ¿no? Entonces, en realidad lo que se está hablando es qué torque por amperio, ¿no? ¿Cuál es el valor del torque por amperio? Ya sea en onzas pulgadas, ya sea en newton meters, en newton metros o lo que sea, ¿no? También aquí se muestra la eficiencia de las máquinas, como pueden ver, en realidad no pasa de 86, es de 84. Y es una muestra clara aquí que estos motores reales pequeños, depende de qué material se use, etcétera, para tener una eficiencia mayor o menor. Pero generalmente cuando ustedes abren un libro, por ejemplo, dicen toda la eficiencia de las máquinas de inducción puede ser entre 90 y 95. En realidad, cuando y tienen la máquina, casi no encuentran una máquina con esas eficiencias, ¿no? O sea, es mejor ver a lo que las pruebas, pues, las pruebas de la fabricación. Hay otro factor para los motores brushless que se llama el back EMF. También es un valor característico de y es el voltaje por las revoluciones, miles de revoluciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primer motor tiene 6 voltios, punto 15 por 1000 revoluciones. Quiere decir que en 3000 revoluciones va a tener más o menos algo así como 18, 19 voltios. Este valor siempre tiene que ser un poquito menor que el valor del voltaje, porque se supone que hay una caída en la resistencia, en la inductancia, etcétera, del motor. Pero ambos valores son más o menos iguales. Aquí también se da la inercia del rotor, el peso y la longitud. Estos son por referencia para quien quiere usar, ¿no? Y decir, en tal sitio lo voy a usar. Bueno. Los motores brushless usan sensores de posición, o sea, necesitan saber exactamente dónde se encuentra el rotor. Si uno dice el eje horizontal va a ser el valor 0, entonces necesitan saber cuánto en grados está la posición del rotor, ¿no? En un punto que empezó en 0, habrá que saber en un tiempo determinado si está 10, 15, 20, 150 grados, etc. Eso es necesario. Esos sensores de posición, un tipo de sensores de posición son los que se llaman los Hall sensors, ¿no? Son realmente sensores Hall. No sé si ustedes recuerdan el efecto Hall, pero son en ese principio, basados en ese principio, que producen unas señales dependiendo de la posición del rotor, ¿no? Entonces, se tiene que saber la posición del rotor. Esa posición del rotor es alimentada hacia un chip de control. El chip
tiene acceso al driver, que es básicamente, vamos a ver que son los tiristores o los transistores que manejan el motor, que es esto justamente, ¿no? Y que el driver es el que va a ordenar que se cierran o se abren estos switches, ¿no? Se abran o se cierran. Una característica de estos motores brushless es de que en cada instante de funcionamiento de los 3 devanados que existen, solamente 2 trabajan. El otro está off, o sea, está sin energía, sin corriente. Entonces, eso hay que tener presente. Entonces, este es el bloque general, diría yo, de cómo funciona un brushless, ¿no? De lo que necesita para funcionar también. Si vamos al siguiente slide, solamente quiero mostrarles que, como les decía, su devanado estatórico va a ser casi exactamente igual que un motor común, ¿no? Hay que tener presente lo siguiente, de que un estator de un motor de inducción puede ser de varias clases, ¿no? O sea, a pesar de que sea, por ejemplo, de 4 polos, pero yo puedo idear formas de conexión del devanado diferentes, ¿no? Entonces, para este caso del brushless, ¿no? Cuando se habla, por eso que yo digo que casi, ¿no? No es exactamente el devanado que se usa, pero es casi un devanado similar, que necesita un poquito de análisis, de estudio. Si es que la conexión es delta, simplemente lo que se hace es cambiar las conexiones, ¿no? Porque están viendo los colores yellow, amarillo y white, que es el terminal, por ejemplo, para esta fase. Y aquí también habría que considerar yellow y white. Ahí es donde se van a hacer, ahí es donde corresponde, diría yo, el equivalente a estos 2 puntos, ¿no? Para hacer las conexiones. O sea, puede funcionar en las dos configuraciones, pero hay que tener en cuenta las conexiones. Aquí tenemos el motor en donde es un motor de 5 fases. Solamente también les muestro para que ustedes vean de que no es solamente 2 fases o 3 fases, ¿no? Pueden ser 5 fases, puede ser 9 fases, etcétera, ¿no? En realidad estos motores de 5 fases son preferidos en algún tipo de control electrónico, creo yo, no recuerdo bien, pero sí hubo un tiempo en que se hicieron bastante populares. Bueno, en este motor lo que podemos ver es de que el estator va a tener, por ejemplo, 2 ranuras en las cuales el devanado C en este caso es positivo, en este caso es negativo, ¿no? O sea que si aquí suponemos que positivo es que entra a la pantalla, aquí es algo que sale de la pantalla, ¿no? Y así se va formando las fases, las 5 fases de este motor. También hay que ver aquí de que el rotor está compuesto por los imanes que están localizados en la superficie del rotor, ¿no? Y son rojo, azul simplemente para diferenciar la polaridad norte-sur de cada imán, ¿no? Norte-sur, etc. En este caso son de varios, cada polaridad es un polo, ¿no? Entonces aquí hay de varios polos. Bueno. Luego otra consideración o particularidad de un tipo de brushless motor o de motor de brushless es de lo que se llama el de
back EMF trapezoidal. Esto quiere decir de que los imanes son diseñados de tal manera de que producen en el entrehierro una densidad de campo magnético trapezoidal. Esta densidad de campo magnético trapezoidal produce una fuerza electromotriz inducida en los devanados del estator, también trapezoidal, ¿no? Y eso es por diseño y también por control. Tiene sus ventajas en el control. También hay, por supuesto, las sinusoidales, ¿no? O sea, en este caso, el trapezoidal es bastante popular. Aquí he puesto un dibujo de un motor de la forma en un instante de tiempo. Solamente se puede ver de que, por ejemplo, hay ranuras que están vacías, ¿no? Vacías me refiero que no indican si la corriente entra o sale, ¿no? La ranura 11, la ranura 8, la ranura 5, la ranura 2, 17, 14, ¿no? No quiere decir de que aquí no hay devanados, ¿no? No quiere decir eso. Lo que quiero mostrar yo, como les dije anteriormente, es que en un instante de tiempo, la corriente en estos devanados es cero, ¿no? Solamente en 2 devanados existe la corriente. Y esto va a suceder por si al caso siempre, ¿ah? O sea, en todo tiempo, ¿no? O sea, por supuesto va a cambiar qué ranura es la que aparece vacía, pero va a cambiar. Siempre va a ser así, que 2 devanados nomás están excitados, ¿no? También hay la posibilidad que el devanado esté en el rotor, ¿no? Como en este caso, y que el rotor esté en la parte exterior. Cada dibujo en azul es un imán, ¿no? O sea, estos motores también son populares, diría yo, son usados con frecuencia. O sea, no se sorprendan cuando vean un motor así, pues, ¿no? Estoy tratando de mostrar lo que puede encontrarse. Bueno, aquí vamos a ver cómo los Hall sensors, que son los sensores de posición, más o menos funcionan, ¿no? Como les dije, en cada periodo, también se conoce a estos motores como de 6 pasos, 6 step, porque tiene 6 pasos, ¿no? El motor brushless de 6 pasos, porque va a tener cada ciclo eléctrico va a tener 60 grados eléctricos por paso, en este caso. Y en cada paso cada ciclo eléctrico es donde 2 devanados nada más funcionan. Entonces, por ejemplo, en el paso 1, la fase A va a ser positiva y la fase C va a ser negativa, la fase B está abierta. Y la señal de los Hall sensors, de los sensores de posición, va a ser 1, 0, 0. Esa va a ser su entrega, ¿no? En el paso 2, la fase A va a estar abierta, la fase B va a tener la corriente que está entrando, porque hemos dicho que la positiva es cuando entra a la pantalla, y la fase C es cuando la corriente está saliendo de la pantalla. Lo vamos a ver después esto tal vez. Y el Hall sensors va a tener su señal 1, 1, 0.
Y así, paso 3, paso 4, paso 5, hasta que el paso 6, la fase A va a estar la corriente entrando, la fase B va a estar la corriente saliendo, la fase C va a estar abierta y los Hall sensors van a tener sus señales van a ser 1, 0, 1, ¿no? Señales de salida que van a entrar al control que vimos, ¿no? Si fuera en sentido contrario, la rotación en sentido contrario, entonces es también similar, ¿no? Parecido. Más o menos se sigue así. Ojalá que encontremos aquí esto. Aquí. Bueno, aquí podemos ver de que los flujos de la fase A, el flujo de la fase A, en realidad este es el original que todo el mundo conoce, A, B, C, ¿no? Pero para esta distribución, la fase A está acá, ¿no? Y va a producir un campo magnético en esta dirección, ¿no? Ya sea en este sentido o en este otro, siendo positiva o negativa, ¿no? La fase B, o la corriente B, lo que produce también es un campo en esta dirección, verde, ¿no? Y la fase C es en la dirección roja, ¿no? De tal manera de que si asociamos esto al paso 1, ¿no? En el cual la fase A entraba la corriente, o sea, era positiva, la fase B estaba abierta, o sea, no hay campo magnético debido a la fase B, no hay, y la fase C está en sentido contrario a lo que se conoce, a lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Vamos a poner nuevamente, C está aquí, entonces C, aquí está para abajo, aquí está para arriba, aquí está para abajo. Lo que quiere decir que hay solamente dos flujos de dos fases que están actuando y hay un flujo resultante en el entrehierro que es debido al flujo de la fase A y de la fase C debido a la corriente negativa en la fase C, ¿no? Entonces aquí puede verse cuál es la intención que hay. Igualito si seguimos al paso 2, vamos a encontrar de que la fase A está abierta, no hay corriente, entonces no hay flujo. Hay flujo en la fase B y es positiva, o sea, sigue la dirección normal, original. La fase C es negativa, quiere decir que está en sentido contrario, es menos, era así, pero ahora es así, ¿no? Y el campo en el entrehierro va a ser un campo en el sentido vertical, hacia abajo. Como pueden verse, si regresamos al paso 1, el flujo pasa de esta posición a la posición vertical, o sea que hay un giro en este sentido, ¿no? En el sentido horario, en el sentido horario. Y así se sigue viendo en el paso 3, vamos a hacerlo también. En el paso 3, empecemos por aquí, la fase C está abierta, no hay corriente, no hay flujo. La fase B es positiva, o sea, sigue la convención original. Y la fase A es negativa, quiere decir que es negativo el flujo. Y entonces hay un flujo resultante acá. Recuerdan que el flujo se está moviendo en la dirección de las agujas del reloj, ¿no? Y así se completa todo. Es como funciona este motor. Ahora, hay varias también teorías para explicar el funcionamiento. En teoría de Q se puede usar también, pero aquí vamos a
a explicar simplemente por la parte más simple, diciendo de que en el paso 1 ya tenemos que este es el campo en el entrehierro del estator, ¿no? Y entonces el campo del imán es flujo M porque está siguiendo esta dirección, este rotor que es el imán, ¿no? Y entonces va a haber una fuerza de atracción entre estos dos, pero como esta de acá es guiada por las corrientes, es un flujo de referencia, entonces el rotor puede girar y trata de alinearse con este flujo y entonces la fuerza va a ser una fuerza en esta dirección. Y, eh, pero cuando trata de alinearse con este inmediatamente cambia más acá y entonces el rotor sigue tratando de alinearse todo el tiempo y así es como se completa el funcionamiento. Este es el paso 1. El paso 2 es exactamente lo mismo. Uh, el flujo en el entrehierro, el flujo del imán, del rotor, que trata de alinearse. Ahora ha cambiado, no anteriormente era acá en esta dirección, ahora es así. O sea, sigue la dirección sentida de las hojas del reloj. Pues. El paso 3 es exactamente lo mismo, yo creo que no vale la pena repetir 3, pero lo que sí podemos tal vez ver un poquito más es el circuito de potencia, ¿no? de los devanados del motor y de la circuitería del inversor que está conectado a los devanados del estator y está conectado al voltaje DC. Es un voltaje de continua. Acuérdense de eso. Generalmente este voltaje viene de baterías, ¿no? O de lo contrario, por ejemplo, para los espaciales, ¿no? Para los dispositivos espaciales, pues siempre se usa baterías que son recargadas a través de energía solar de repente, y entonces la energía viene de esas baterías, ¿no? Entonces todo el diseño se hace en función de las baterías, empezando, perdón, por las baterías. Entonces, la batería se conecta a este circuito, a este puente trifásico, y el puente trifásico se conecta a los devanados del motor. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar entonces? Vamos a ver aquí. Aquí podemos ver de que en el paso 1, nuevamente, habíamos dicho, o sea, este cuadro se está repitiendo todo el tiempo. En el paso 1, la fase A es positiva. Y esta es la fase A de bien de acá. Esta es la fase A, esta es la fase B y esta es la fase C. En el paso 1, la fase A es positiva, la fase B está abierta, efectivamente, aquí el switch está abierto, no hay paso de corriente, o sea que este está al aire, y la fase C es negativa. En la fase C está la corriente en sentido contrario. Entonces, una corriente que en vez de entrar al devanado, en este caso está saliendo del devanado. Y simplemente va a venir por este lado, cierra a través de este switch y se completa el circuito para el funcionamiento en el paso 1 nada más. O sea, nuevamente, sale por acá la corriente, viene por acá, a Q1, se entra al devanado A, este está abierto, pasa al C, en el C sale, ¿no? Y luego se cierra a través del switch Q2, ¿no? Que está mostrado acá, y se cierra nuevamente el circuito.
Eso es lo que ocurre en 60 grados eléctricos, en el paso 1. Dependiendo de la velocidad, será un tiempo relacionado, pues, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿No? Un tiempo pequeño, pues. Si la velocidad es muy alta, será un tiempo pequeñísimo, ¿no? Pero así sucede. Bueno, aquí muestra más o menos, ¿no? De forma fácil de entender, creo yo. Bueno, si pasamos al paso 2 nuevamente, en el paso 2 tenemos de que la fase A está abierta. Entonces, la fase A, que es esta de acá, está abierta porque la corriente no va a pasar por aquí. Esto está abierto. Entonces, esta fase A está abierta nuevamente, se puede decir. No hay corriente. Lo que hay corriente es en la fase B. Aquí se puede ver que está más en la fase B. Entonces, la corriente viene y se cierra por este switch, ¿no? Y luego viene y entra al devanado de la fase B, ¿no? Y la fase C es negativa, o sea, igual que el ciclo anterior, y se cierra, entonces sale por el C y se cierra por el switch 2 nuevamente. Esto es lo que ocurre de 60 a 120 grados eléctricos, en el paso 2. ¿Está claro hasta ahora? No. Más o menos. No hay respuesta. Sí, sí, ingeniero, sí, sí. Más Sí, o pues, menos, ¿no? Más o menos, yo creo de que como van a tener estos files en una hora por ahí, entonces pueden revisarlos. Yo les sugiero que los revisen ahora que está en caliente para que tengan la idea, pues, no porque no he visto que enseñen brushless aquí y los brushless son súper populares ahora, se usan en todo, ¿no? ¿No? O sea, acá usamos máquinas, por ejemplo, herramientas tal vez con motores de conmutador, porque son las antiguas, pues, pero las nuevas, por ejemplo, todos son brushless ahora, usan brushless. Así que es bueno saber cómo funciona. También les puedo decir de que hace ya 10 años, 15 años atrás, ya había circuitos completos, ¿no? Para poder manejar el brushless. O sea, ya había todas estas partes electrónicas y estaban en un solo circuito, ¿no? Y era muy fácil de usar, súper fácil. Así que es necesario porque con mucha seguridad ustedes van a encontrar en su vida profesional. Bueno, entonces el paso 2 y aquí vamos otra vez el paso 6 es el último. El paso 6, como habíamos visto, nuevamente la corriente sale por el lado positivo de la batería, ¿no? En esta dirección y encuentra la fase A en el cual la corriente entra, entonces se cierra por el transistor o IGBT o MOSFET o whatever, o lo que sea, en Q1 y luego viene acá y se cierra por la fase A, ¿no? La fase A. Luego, la fase B es negativa, quiere decir que se va por la fase B nuevamente, viene por acá y se cierra a través de Q6 y nuevamente a la batería. Ese es en el paso 6. Luego en el paso 7 es la repetición del paso 1 otra vez, etcétera. No todo es lo mismo ya, se vuelve ya lo mismo todo. Entonces, y la fase, en este caso, la fase C está abierta completamente, o sea que no hay nada. Ahora, hay algo interesante. Las señales
del switching, lo que les llamaba yo, lo que les decía yo de la fase A, una forma la fase A va a tener positivo en el primer paso, abierto. Miren, aquí van a ver la fase A ya con respecto al tiempo. Vamos a ver con respecto al tiempo. La fase A, vuelvan al cuadrito. En el cuadrito la fase A es positiva en el step 1, en el paso 1. Este es el step 1. Es positiva, o sea que ahí está la corriente. Si quieren ver, es la corriente de la fase A. Luego, si siguen, está abierta en el paso 2. Está abierta aquí, hay 0. Luego, en el paso 3 y en el paso 4 es negativa. Quiere decir que se vuelve negativa aquí en 2 pasos. En 2 pasos se vuelve negativa. Luego, en el paso 5 se abre nuevamente. No hay nada aquí. Y en el paso 6 se vuelve positivo nuevamente. Y está bien acá. Entonces, en el tiempo, las señales de la fase A van a ser exactamente como las que nosotros estamos viendo. Eso es bien importante, porque después va a decidir la forma de la corriente de salida, ¿no? Y hay otros aspectos también. Si vamos a la fase B ahora, va a ser igualito, o sea, los 60 grados, el primer paso está abierto. En el paso 2 y en el paso 3 es positivo, o sea que está la corriente en los 2 pasos siguientes. Luego en el paso 4 se abre, aquí podemos ver que se abre. Y en el paso 5 y 6 es negativo, ¿no? Aquí se puede ver negativo. Igualito para la fase C, ¿no? La fase C aquí sería 2 negativos, abierto, 2 positivos y abierto, ¿no? Y recuerden de que los Hall sensors, entonces, que tenían en el paso 1, 1, 0, 0, en el paso 2, 1, 1, 0, etcétera, en el tiempo van a ir cambiando también, dependiendo de la conexión, diría. No necesariamente cada paso, pero van a cambiar, porque tienen que verlo así. Va a ser 1, 1, ¿no? 0, 0, 0, 3 ceros y 1. En realidad, el Hall sensor aquí puede verse ya que funciona durante 180 grados eléctricos y nada más. El Hall sensor va a emitir una señal cuando esté frente al polo norte. Cuando esté frente al polo norte, emite la señal que está conectada. Entonces va a ser 1, 1, 1, ¿no? Y ya se empieza a ordenar, diría yo, el asunto, ¿no? Bueno, eso lo pueden ver ustedes un poquito también nuevamente, ahí ver los que quieren distraerse en vacaciones, justamente. Luego, habría que ver un aspecto importante también, ¿no? Teóricamente, el voltaje aplicado al motor es un voltaje de una batería y es un voltaje constante. Entonces, hay un máximo voltaje, que es un VDC. Voy a regresar un ratito acá. Si ustedes en el tiempo tratan de ver cuál sería la onda de corriente de la fase B, más o menos tendría que ser algo así como esto, ¿no? Así viene, es positivo, luego se hace negativo, etc. Igual la fase A y la fase C, ¿no? Y pueden ver aquí que van a estar a un cierto ángulo de desfase, más o menos como 120 grados, pero debe de ser. Bueno, regresamos a la batería. Y entonces les decía que el motor recibe voltaje de la batería, un voltaje constante, ¿no? Y sin modulación, dice aquí, el voltaje durante cada
paso es el voltaje VDC de la batería. Este es el tiempo de un paso, ¿no? Tiempo de un paso 1, paso 2, paso 3, lo que sea, pero en todo ese paso hay un voltaje constante. En realidad, no es así. No es así, en realidad, ¿no? En realidad, lo que se quiere aprovechar aquí siempre es de que al motor hay que cambiarle la velocidad, de repente encuentra mayor torque, hay que ponerle más corriente, disminuye la velocidad, etcétera, necesita aceleración, etcétera, etcétera. Entonces lo que se usa como una forma básica de control es lo que se llama el PWM. Ustedes seguramente han escuchado, algunos son familiares también. PWM, ¿no? El PWM, el Pulse Width Modulation, es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que hace esto? Hace de que este voltaje no sea constante, sino que esa modulación hace que el voltaje se aplique durante un tiempo on, que le llama, y que esté apagado durante un tiempo off. O sea, estamos aplicando un PWM, un PWM al motor en su etapa básica, más básica. Esto es lo que quiere decir eso. Y entonces la onda, el valor del voltaje average, el promedio, es VDC, el valor de la batería por un factor D, que D es la suma de todos los tiempos donde está on y T step es el tiempo del paso, ¿no? Tiempo del paso. Esa es la idea del PWM, bien, más o menos. Más o menos. Hay una regulación fixed width modulation. Aquí también, aquí el voltaje eficaz RMS tiene una fórmula que es raíz de 2D sobre 3, ya sabemos que vale D, ¿no? Y el D es la sumatoria de los tiempos on entre el tiempo de paso. Y este es el valor RMS, ¿no? RMS que usamos siempre nosotros en electricidad. Bueno. Aquí menciona el autor algunos problemas, ¿no? Como por ejemplo que la corriente no va a tener un cambio instantáneo, ¿no? Y eso es debido justamente a la inductancia, por ejemplo, del motor, ¿no? a la parte de operación física de los transistores, etcétera. No es un cierre instantáneo o una abertura instantánea, pues, ¿no? Entonces hay un tiempo en donde debe de cambiar, sin embargo, porque así lo exige el switcheo, y entonces se produce una corriente con respecto a una gradiente de corriente de I con respecto al tiempo que es bien alta, que en muchos circuitos es un problema. O sea, siempre, por ejemplo, si se usa, por ejemplo, un motor con unas características de una inductancia pequeña o alta, diría yo más bien, entonces va a haber un tiempo mayor de conmutación, ¿no? Que es lo que existe aquí. O sea, lo que se refiere a que la corriente no viene y boom, en tiempo instantáneo se vuelve cero. No, hay un tiempito donde cambia, pues, hay un tiempo donde necesita cambiar. Y eso depende de los aspectos físicos. La solución es
en realidad varias soluciones, pero aquí dan una solución de un encoder, no está muy explicado, pero ya ustedes pueden ver después, por favor. Esta parte no la he visto yo bien. Bueno, esto quería mostrarles también para que vean cómo es el análisis ya matemático del motor. Es una ecuación simple donde la tensión por fase, ¿no? Es igual a la resistencia por la corriente más la inductancia, la derivada de la corriente, más EP, que es por el back EMF, realmente. EP es el back EMF, electromagnetic voltage causado por el imán. En realidad es el back EMF. O sea, es una ecuación que ya es conocida, ¿no? Nosotros ya conocemos más o menos ese tipo. Y aquí pueden ver también, quiero que vean aquí las variaciones, ¿no? Las variaciones de voltaje nos recuerdan que en este caso era donde estaba abierto, pero el voltaje cambia según esta onda. El back EMF es trapezoidal y hemos visto, es por decisión de los imanes, por diseño de los imanes, y entonces la tensión que se aplica también es una tensión trapezoidal, ¿no? De este tipo. La corriente es por pulsos, como hemos visto aquí, y más o menos de esta manera es como funciona el motor. Hay sus ecuaciones, hay su teoría, hay cualquier cantidad de información. El que esté interesado, yo le puedo dar ahí, tengo 2 tesis de maestría de dos señores que son muy buenos para explicar todo lo que sucede con este brushless. En realidad la tengo acá físicamente, le hubiera dado a que saquen copia, pero si están interesados, yo puedo hacer que de alguna manera le llegue. Aquí habla del dynamic braking, que el freno dinámico solamente habla de que se abre los transistores de arriba y se regula todos los transistores de abajo. De qué manera se efectúa el freno dinámico. En realidad, estas son solamente ideas básicas, por si acaso. Las ideas, el hecho real es más complicado, un poco más detallado, ¿no? Requiere más teoría, etc. Es solamente el frenado dinámico puede ser el tema de una tesis de doctor tranquilamente. Aquí hay otra forma en donde usa los triacs a través de los devanados, ¿no? Una resistencia con un triac. Un triac es uno que permite rectificación en ambos sentidos, ¿no? O sea, el paso de corriente en ambos sentidos. Pero es controlable, pero se puede controlar. No tiene esta rayita que es controlable. Bueno, aquí más o menos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, Sí. estos, los transitores de potencia, eso me hace acordar cuando en una tarea que me dejaron para los inversores, eso no cumple la función de inversión aquí, ¿no? En No, este no, punto. sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Ya. Eso es Es lo lo que mismo. ya, Sí, ingeniero, gracias. Está sí. bien. Ahora, los mismos transistores, como le digo, hay varios, ¿no? ¿Cómo dice? Desgraciadamente yo me he acostumbrado al inglés, pero IGBT, MOSFETs, hay varios, ¿no? Dependiendo del voltaje, dependiendo del máximo corriente, etcétera, ¿no? Hay varios, pero hay transistores mismos, hay transistores con nombres propios que se usan, ¿no? Transistor tal, en ciertos
características, etcétera, pero el esquema, la topología es exactamente la misma. Bien, ingeniero, gracias, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles. Quiero repetir, si es que hay alguno de ustedes, la mayoría me ha entregado la tercera práctica. A la cuarta práctica, a los que han entregado y lo han hecho bien, está muy bien. Los que no lo han hecho o lo han hecho mal, pueden repetirla hasta el 31 de diciembre de plazo para que entreguen. Yo quería terminar antes para darles tiempo a ustedes, para que ya se olviden de esto y se ocupen a nosotros, pero parece que les gusta pues diseño de máquinas 1 y por eso es que no han terminado la cuarta. Bueno, eso por un lado. La segunda parte que quería decirles es de que probablemente voy a necesitar que se acerquen ustedes a la Secretaría a firmar cuando entregan la cuarta práctica física y la tercera también de repente, porque así es como establece el reglamento acá, la Secretaría en la FIE, ahí donde hay dos señoritas, una se llama Susana, no, Susan y la otra, no sé cómo, no me acuerdo. Pero hay dos señoritas que ya saben, le he dicho a una de ellas, ¿no? Entonces, por favor, para terminar esto de una vez, ya les he dicho y les vuelvo a repetir, no, yo no voy a jalar a nadie, ¿no? Lo que quiero es de que aprendan algo, eso es lo que quiero. Ojalá que hayan aprendido algo, ¿no? Si no, ya pues tienen que hacer un poco más de esfuerzo. Entonces, al delegado, a Alexis, le voy a mandar las presentaciones de hoy día y otros artículos más para que tengan y los puedan leer nuevamente los que deseen o de referencia para alguna vez, ¿ya? Y eso es Ingeniero, todo. ingeniero, Sí, la entrega físicamente hay que ir estadística, ¿es que está indicando usted para entregar? yo voy a coordinar con el ingeniero Agustín Gutiérrez y con Alexis para ver cómo se hace. Pero Ya, hay que entregar físicamente la tercera y la cuarta, ingeniero. sí, porque hay que darle a estadística, pues, hay que dar a estadística. Tiene que ir por estadística, ¿no? Si no, no van a hacer, quiero evitar cualquier problema, mejor es seguir. Sáquele una copia nomás, cuando lo tenga ahí le saca una copia y listo, nomás y eso lo entrego. Bien, ingeniero, ya. Eh, Cualquier información coordine exactamente preciso con el delegado para que nos informe y ya pues hacemos las cosas bien, ingeniero. Así es, así es, así es. Muy bien. Bueno, entonces eso es todo, ¿ya? Ah, Ya, ojalá que tengan buenos exámenes todos. Profesor, el material que ha presentado en clase lo va a pasar al delegado. Sí, sí. Lo va a pasar al delegado y él les va a dar a ustedes, ¿ya? Les va a mandar. Correcto, profesor. Bueno, ya. Ya nos vemos entonces. Listo, ingeniero, gracias. Estamos Bien, coordinando. ingeniero. Muchas Eh, gracias, ingeniero. no, nada, Porfirio. Alexis, más bien, ¿usted está ahí, Alexis? Sí, dígame, ingeniero. Ya, le voy a mandar entonces ahorita mismo a estos dos y más tal vez presentaciones y ¿cómo se llama? Y luego hoy día en la tarde lo voy a llamar o le voy a escribir cómo vamos a coordinar con Agustín, ¿ya? Ya, perfecto, ingeniero, no hay problema. Bien. Ok, gracias nuevamente. Hasta luego. Buenas tardes, ingeniero, hasta luego. Buenas tardes, ingeniero.